¿Cómo les va? En este video vamos a tratar de profundizar un poco la relación que hay entre los conceptos de activo y pasivo en el texto. No es un tema menor. Venimos hablando de que se consideraba que el hombre que está desbordado por actividades externas que no hacen a su condición humana, podríamos decir así, sino que son motores externos a él, en realidad es un sujeto pasivo. Y el sujeto que quizás quieto y contemplativo, meditando sobre, por ejemplo, el alcance de su decisión individual dentro del colectivo social y la importancia de la responsabilidad, por ejemplo, ciudadana, por más que no esté haciendo aparentemente nada, está siendo activo en el orden de la propia naturaleza del hombre. Esto es un ida y vuelta constante. Lo activo y pasivo va teniendo diferentes graduaciones y profundidades, si se puede decir así. Entonces, acá se plantea que uno de los conceptos modernos de actividad es que el uso de la energía para el logro de fines exteriores es uno de los conceptos. Y el otro tiene que ver con el desarrollo de los poderes inherentes del hombre, se produzcan o no cambios externos. Esto quiere decir inmediatamente, si yo estoy reflexionando sobre esta cuestión de la construcción de ciudadanía, por ejemplo, a través de la responsabilidad de los individuos, quizás en el momento en que estoy reflexionando no esté produciendo un efecto directo de transformación en la realidad. Aunque, obviamente, derivado de esa percepción de la realidad y de la importancia de mi responsabilidad individual, va a generarse en algún momento algún tipo de influencia en el orden de lo social que permita generar algún tipo de cambio, aunque sea en un ámbito pequeño de la realidad social del sujeto. Entonces, en el segundo sentido podríamos hablar de lo activo. Spinoza, que es un pensador, un filósofo importante de la historia de la filosofía, muy visto en la historia de la filosofía, formuló con suma claridad el segundo concepto de actividad, que es este de las actividades que surgen de la propia condición humana. El motor de la actividad, el motor de la acción es la íntima constitución de lo humano. Si es así, el hombre actúa efectivamente. De lo contrario, si el hombre es movido por fuerzas externas, el hombre es un sujeto de pasiones. Y hablando de pasión, nos referimos al concepto en el sentido clásico. Pasión es aquello que aprisiona o que hace padecer al alma, de alguna forma que le esclaviza. En el sentido clásico, a eso se refiere el autor con pasiones. Y muchos pensadores siguen usando el concepto de pasión como algo relacionado a aquello que hace padecer y a aquello que esclaviza, a aquello que quita libertad. Una adicción es una pasión. Hoy el lenguaje, depende de las culturas de base que estemos utilizando para comunicarnos, el lenguaje en nuestra cultura cotidiana, aquí en Argentina, nos dice que una pasión a veces puede ser visto como algo bueno. La pasión es como una especie de desborde emocional positivo, si se lo ve así. Ahora, entendiendo desde el lenguaje clásico, una pasión es algo de lo cual habría que liberarse. Es un defecto moral. Bien. Entendido esto, vamos viendo entonces esa distinción entre acciones y pasiones. En el ejercicio de un afecto activo, el hombre es libre. Es el amo de su afecto. En el afecto pasivo, el hombre se ve impulsado, es objeto de motivaciones de las que no se percata. O posiblemente, sí, se puede percatar y no poder resolver esa pasión, ¿no? En este sentido yo discrepo un poco con Fromm. Hay muchos casos aquí en este marco en el cual estamos filmando este video, que es el marco de la pandemia global sobre el coronavirus, donde, por ejemplo, hay un sinnúmero de actuaciones judiciales. Creo que son ya cerca de 87.000 y pico de actuaciones judiciales frente a sujetos que han violado la cuarentena
Y habría que ver ahí, por ejemplo, qué es lo que motiva al sujeto a romper una cuarentena que puede poner en riesgo al resto de la sociedad. Y nos encontraríamos muy probablemente con sujetos que son movidos por pasiones de la cual, por ejemplo, no se percatan. Aparece un caso, por ejemplo, típico, uno de los casos que apareció y que fue mediáticamente presentado, el caso de una señorita, que en el baúl de un taxi iba a ver a su novio, su relación, violando la cuarentena como si fuera un chiste y subiéndolo a las redes sociales, no sé si esperando algún tipo de reconocimiento, pero básicamente esa persona plantea, mira lo que hago por vos, como diciendo, la movida efectivamente a esa acción no ha sido algo que podemos caracterizar de virtud. Y en esto Spinoza plantea que virtud y el poder son una y la misma cosa. La envidia, el celo, la ambición, todo tipo de avidez son pasiones. La lujuria, una pasión. El deseo de estar con papá y mamá, de un pibe de 22 años que venía de Europa y que, como dijimos en el video anterior, sabiendo que podía llevar y ser portador de coronavirus, subió a un transfer entre Uruguay y Buenos Aires y llevó el virus a la tripulación. Podría decirse que también es una pasión, aunque podamos ver ahí que es legítimo quizás que el sujeto haya querido estar con su familia, pero ahí aparece la dimensión ética de decidir, más allá del bien particular, el bien común. En la construcción de ciudadanía esto es sumamente importante, llegar a un nivel de madurez que podamos dar el paso más allá de los intereses individuales. Hay personas que están tan imbuidas de su interés individual que se olvidan del otro. El otro es una representación casi abstracta que está ahí y que en algún momento tendremos en cuenta en función de cierta normatividad social, pero en el fondo el otro no existe. Para este muchacho el otro, esos 400 que viajaron con él, no existieron. Prevaleció su interés singular de querer el afecto de los suyos. Y ahí, aunque parezca paradójico, aparece una cuestión de merma del carácter, de defecto del carácter, porque no se puede superar el deseo individual, las ganas individuales, por un bien mayor. No puedo llevar, ni aun con la sospecha de estar enfermo de una enfermedad de tal magnitud, no puedo llevar el virus y ser portador de un virus a una tripulación que depende de mi decisión. De hecho, ya más allá de las singularidades, ha muerto uno de los pasajeros de esa tripulación, un señor de 83 años con patologías previas, pero que fue pasajero en ese buquebús. Bien, entendido esto entonces, el amor es una acción, es la práctica de un poder humano, individual, requiere de una facultad, que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. Pensemos en esto, es muy importante en tiempos como hoy.